Bienvenidos. Por alguna extraña razón, Colombia, tierra cafetera, se conocen con el nombre de cafés algunos sitios donde se vende licor y se escucha música, mejor dicho, los bares. Pero hoy hablaremos de otro tipo de cafés, los que están pensados para ofrecer esas bebidas y otros productos dulces. Esos cafés que son puntos de encuentro. Esto es 5 en Todos. La selección de los cafés más representativos de Medellín no podía empezar por un lugar diferente al Pasaje Junín. Y no podía empezar sino por el Café Astor, concebido al mejor estilo de los salones de té europeos. Hablar de un estilo europeo no es exagerar. Aquí, en este mismo local de Junín, nació el Salón Astor en 1930. Su creador fue el suizo Enrique Baer, técnico pastelero que con apenas 5 mesas y 10 empleados empezó a ofrecer deliciosas piezas de repostería que muy pronto le significaron ganarse el cariño y la fidelidad de un público que por esa época tenía que pasar por Junín como parte de la rutina de ciudad. El salón de té se conformó y funcionaba como un lugar de aristocracia donde se reunían las personas más prestantes de la ciudad, se servía y se atendía en vajilla de plata, y para ello entonces trajeron un pastelero suizo, don Alfredo Zubal, que es la persona que se encargaba de desarrollar todos los productos de línea de repostería y chocolates, una cantidad de cosas que todavía se hacen, que es finalmente el que queda con la repostería y en manos de él queda como toda la historia del Astor. Los primeros en apropiarse del lugar como sitio de encuentro fueron los extranjeros, sobre todo los europeos, que vivían o pasaban por Medellín, y los antioqueños que habían conocido lugares similares en sus viajes a Europa. Todos los chocolates se producen y se elaboran con formulación suiza. Todos los productos que se elaboran aquí son de ese origen, por eso es que, a diferencia de otras reposterías o pastelerías, el Astor no hace buñuelos, ni pan de bono, ni pan de quesos que son tan ricos, ¿cierto? Pero que hacen parte de la cultura de Antioquia y de Colombia. Nosotros entonces nos acoplamos a todos los productos que se hacen en Europa, en la parte de pastelería y repostería, las traemos y las aplicamos aquí en Medellín. Se hacen unas pequeñas modificaciones dependiendo del gusto de los medellinenses, porque nos buscamos mucho esa parte, pero ese es el factor diferenciador. Todo lo que encuentran en el Astor es original de Europa y es exclusivo de la ciudad. Además de los chocolates y otras delicias, el Astor era visitado por personas prestantes como una señal de distinción. Para las señoras era una excusa perfecta para lucir sus mejores trajes. Para los hombres, una oportunidad de conocer a nuevas personas y entablar amistades. Amistades que en más de una ocasión se fueron endulzando con las delicias suizas hasta hacerlos ir al altar. Clientes desde hace 28 años que yo estoy acá, pues son los mismos y siempre muchas veces nos buscan para que los atendamos y pues con mucho gusto nosotros los atendemos. Viene mucha gente de anteriormente y ya van viniendo los jóvenes y todos, las niñas también, porque 28 años atrás es siempre mucho tiempo. Así, poco a poco, el Astor se convirtió en referencia de ciudad. Referencia que obligó a abrir sucursales en los aeropuertos, en el barrio del Poblado y en el centro comercial Oviedo, manteniendo lógicamente el tradicional Salón de Junín. Nosotros no podemos abandonar esa tradición que tiene el Astor, porque al fin y al cabo 78 años pesan mucho en la historia de la ciudad y en la historia de los clientes, sobre todo en un punto de venta como Junín, en donde los clientes que nos visitan son los mismos clientes que nos han visitado durante muchos años, ¿cierto? Eso hace que nosotros estemos obligados a respetar muchas cosas que se manejan en el Astor desde hace muchos años. Frente a eso, entonces, como también tenemos que innovar y abrirnos a otro tipo de mercado diferente y actualizarnos con lo que nos lleva la tecnología y todos los avances a nivel de publicidad, entonces en los otros puntos de venta, como son Oviedo, Poblado, en los aeropuertos aquí también abrimos unas líneas nuevas que se acoplan a esos jóvenes, que son lo que los jóvenes buscan. La presencia en los aeropuertos y el haberse convertido en referente de ciudad volvió común que la bolsita en la mano, en cualquier destino nacional,
signifique que se viene de Medellín y que se trae algo sabroso para compartir. Los moros son muy buscados por tradición, igual que el jugo de mandarina. Todo el mundo lo recuerda, es los productos que más se venden, los zapitos que son de toda la vida, pero nosotros trabajamos fuertemente en la línea de confitería, que son los turrones y los caramelos de frutas, que mucha gente les llama los arrancamuelas, y venimos trabajando fuertemente en la línea de chocolate. Claro que esa pertenencia de los clientes puede traer algunos bemoles. Cuando el tiempo obliga a algunos ajustes en decoración, por ejemplo, los más asiduos se sienten con derecho a opinar y en más de un caso a protestar. Acá se intentó poner una máquina de café donde se preparaba café expreso, el capuchino de otra forma, pero los clientes empezaron a reclamar la greca que había antes de toda la vida, que porque el sabor del tinto era diferente. Este punto de venta se reformó y se le hicieron unas innovaciones, las mesas se cambiaron, todavía la gente se queja porque le quitaron las mesas antiguas, estas son más cómodas, tal vez las sillas son más amplias, pero no, ellos reclaman la silla viejita, la de antes, la que tenía la cobertura de un plástico con cuero, ¿cierto?, que era diferente. Había unas lámparas que colgaban sobre las mesas, pero eran lámparas que ya llevaban muchos años y había que renovar esa iluminación. Tenemos la anécdota de una escritora que se quedó llorando porque le habían quitado las lámparas porque era su inspiración para escribir. Hubo que regalarle un par de lámparas para que se las llevara a la casa. Lo cierto es que el Astor está metido en el corazón y en la historia de Medellín, y todo parece indicar que así será por muchos años más. Los clientes de toda la vida son las personas que les siembran a sus hijos y ellos a su vez a sus otros hijos. Y generalmente así fue que nosotros llegamos al Astor, porque mi mamá me trajo, porque mi papá me traía. Entonces cuando yo ya estoy grande y tengo mis hijos, yo quiero traer a mis hijos a mostrarle dónde comía yo, cuál era el sapito que tanto me gustaba. Y eso se vuelve una cadena porque además de ser productos muy atractivos, son deliciosos. Pero si el Astor es la referencia directa de Medellín, el Salón Versalles es la materialización de ese verbo que nos inventamos los antioquinos y que aquí cobra toda su esencia. En Junín no se camina, se juninea. Abierto hace casi medio siglo, el Salón Versalles ha recibido a los más destacados dirigentes nacionales, a los referentes de la literatura y la cultura latinoamericana, a los mejores exponentes del tango y a toda una pleyade de futbolistas argentinos que sienten aquí un pedacito de su tierra. Bueno, Versalles fue fundado en el año 1961 por el señor Leonardo Nieto, argentino. Yo pienso que la filosofía de él en ese momento era crear un salón en Versalles con la misma filosofía y la gastronomía argentina. De hecho, todo lo que nosotros servimos en Versalles es toda especialidad de comidas argentinas, con los tradicionales productos, lógicamente, que es la milanesa napolitana, la empanada argentina, el pollo deshuesado a la plancha, el churrasco, que son la especialidad nuestra en carnes, entre otros muchos productos que servimos. Es que don Leonardo Nieto, fundador del Café Versalles, como buen argentino, descubrió en el talante paisa muchos puntos comunes. Por eso no dudó en ofrecer en Versalles la tradicional empanada argentina, la crema de espinaca y el sándwich de miga, pero también fue el primero en ofrecer bebidas que luego se harían indispensables. Aquí fue el primer negocio en el centro de Medellín que empezó a servir gaseosa, a servir el boñuelo balado, a ofrecerle a la gente, a la clientela, la crema de espinacas, entre otras muchas cremas, que era una época donde la gente poco o nada conocía estos productos. Las paredes de Versalles traen a la memoria la presencia de muchos protagonistas del fútbol que encontraron aquí una especie de embajada no oficial, la misma que encontraron Borges y Sábato. Pero también los propios como Manuel Mejía, los nadaístas, los dirigentes políticos y los profesores universitarios se han mezclado aquí con las gentes del común que han sabido generación tras generación que no se puede juninear sin entrar a Versalles. El promedio de los clientes de Versalles está más o menos entre 40 y 70 o más años. Entonces, la gente joven de aquella época, años 60-61, son los abuelos del momento en Versalles. Hemos venido renovando clientela, las mismas generaciones de los abuelos ahora son los que traen las nuevas generaciones, los nietos, los sobrinos, familias. Entonces,
Versalles se ha convertido en un punto de encuentro de familia. Versalles parece haber encontrado una fórmula mágica para equilibrar la tradición que lo hizo importante con la idea primigenia de ser un sitio revolucionario y mantenerse vigente. A medida que ha venido transformando el centro, que han habido los cambios en el sector del año 61 que se fundó Versalles a la época, pues también nosotros hemos tenido que ir cambiando algunas cosas en el negocio para no quedarnos, como se dice vulgarmente, colgados. Entonces, ¿qué pasó? De panadería, repostería y salón de té se ha venido transformando de acuerdo a la transformación del sector, los gustos y las necesidades de la gente, y en este momento Versalles ofrece todo un servicio completo. Y como desde que nació, don Leonardo y sus empleados se toman un momento para conversar con la gente y para reiterar que en Versalles no hay nada escondido. Pienso que somos los únicos en Medellín y de pronto en el país que autorizamos a nuestros clientes para que pasen a la sala de producción a ver elaborar el producto que va a consumir. ¿Ya? De hecho, se da con mucha frecuencia, algunos clientes pasan. ¿Qué se nos da con esto? Generar más confianza en el cliente y un compromiso grande con nosotros de cómo tenemos que mantener nuestra planta de producción, nuestro personal, y en todo sentido. Pero no solo en Junín hay sitios de encuentro como estos. Cuanto más grande es la ciudad, más ofertas y alternativas van apareciendo. Esto lo veremos en 5 en Todo. Ya regresamos. Antes de la pausa visitamos 2 cafés tradicionales del centro de Medellín, que no solo marcaron época, sino que siguen vigentes. Y decíamos que el crecimiento de la ciudad amplió las alternativas. Creado en 1959 como estrategia de posicionamiento de marca internacional y diferenciación de otros cafés, Juan Valdez comenzó a hacerse más visible a comienzos de los 80 por 2 circunstancias: su inclusión en el logotipo de la Federación Nacional de Cafeteros y la apertura de los primeros cafés con su nombre en Estados Unidos. Actualmente hay 121 tiendas